Te invito a leer la Biblia en un año. Hola amigos de Buscando a Jesucristo. Continuamos con la lectura de la palabra. Mi nombre es Julio César Varela y el día de hoy los acompaño. Bienvenidos. Primera de Crónicas, capítulo 2. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo 3 hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Er, Onán y Sela. Pero el Señor vio que Er, el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Férez y Sela. En total Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Gersón y Hamul. Los hijos de Sela fueron Sinri, Etam, Emán, Calcol y Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etam fue Azarías. Los hijos de Ron fueron Jeremeel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed y Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab y el segundo Abinadab, el tercero Simea, el cuarto Natanael y el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisaí, Joab y Asel. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter y tuvieron un hijo llamado Amasa. Caleb, hijo de Ersón, tuvo hijos con Azuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaban Geser, Sobot y Ardón. Después de la muerte de Azuba, Caleb se casó con Efrata y tuvieron un hijo llamado Hur. Hur fue el padre de Uri y Uri fue el padre de Bezaleel. Cuando Ersón tenía 70 años de edad, se casó con la hermana de Galad, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Jair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galad. Pero Jesur y Aram conquistaron las ciudades de Jair y también tomaron a Kenea y sus 70 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galad. Poco después de la muerte de Gersón en la ciudad de Galed, Efrata, su esposa Abías dio a luz un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jeremeel, hijo mayor de Ersón, fueron Ram, el mayor, Buna, Oren, Osén y Ahías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Tara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jeremeel, fueron Mash, Jazmín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abigail fueron Abán y Molib. Los hijos de Nadab fueron Selet y Apain. Selet murió sin hijos, pero Apain tuvo hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Cesán, quien tuvo un descendiente llamado Ahlai. Los hijos de Jada, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonathan. Jeter murió sin hijos, pero Jonathan tuvo un hijo llamado Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jeremeel. Cesán no tuvo hijos aunque tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Harza. Cesán le dio a Harza una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Atai. Atai, el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabat. Sabat fue el padre de Eflal fue el padre de Obed y Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías y Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasa y Elasa fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum y Salum fue el padre de Jecamías. Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jezmeel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue el padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Mesa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Core, Tapúa, Raquem y Sema.
Sema fue el padre de Raham, y Raham fue el padre de Jarcom. Rekem fue el padre de Samai, el hijo de Samai fue Maón, y Maón fue el padre de Bestur. La concubina de Galet, Efa, dio a luz a Aram y a Mosa y a Gabes. Aram fue el padre de Gabes. Los hijos de Handai fueron Jerem, Jotán, Gesam, Pelet, Efa y Saf. Otra de las concubinas de Galet, Macam, fue luz a Saber y a Tirhana. También dio a luz a Sab, el padre de Madama, y a Seba, el padre de Max, Bena y de Gibea. Caleb también tuvo hija llamada Aksa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb, hijo de Hur, y el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb. Fueron Sobal, el fundador de Kiriath Jearim, Salma, el fundador de Belén, y Jaren, el fundador de Bex Jader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriath Jearim, fueron Jaroe, la mitad de los Manaeitas, y las familias de Kiriath Jearim, los Istritas, los Futitas, los Tumatitas y los Misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los Neftafatitas, Atrof Bejoa, la otra mitad de los Natafetitas, los Zoraitas y las familias de describe que vinieron de Jabes. Los Tirateos, los Simateos y los Sucateos, todos ellos fueron ceneos, que descendían de Hamad, el padre de la familia de Recab. Primera de Crónica, capítulo 3. Esos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maaca, hija de Talmai, desde Jesur. El cuarto fue Adonías y su madre fue Agit. El quinto fue Setafitías y su madre fue Abital. El sexto fue Itreán y su madre fue Egla, esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además David tuvo otros 9 hijos: Ibar, Elisua, el Pelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Elíada, Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Los descendientes de Salomón fueron Roboán, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joas, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Menases, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán el mayor, Joacín el segundo, Sedequías el tercero y Joacaz el cuarto. Los sucesores de Joacín fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías. Los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, fueron Salatiel, Malquirrán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama, Nedavías, y los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Melusán y Ananías. La hermana de ellas fue Selomit. Sus otros 5 fueron Azuba, Oel, Beraquías, Asadías y Jusab Geseb. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías. El hijo de Jesaías fue Refaías y el hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías y el hijo de Abdías fue Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos Atús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elionaí, Ezequías, Ascriam, 3 en total. Los hijos de Elionet fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Dalaías y Ananí, 7 en total. Primera de Crónicas, capítulo 4.
Los descendientes de Judá fueron Fares, Arnón, Carmi, Ur y Sobal. Reía, hijo de Sobal, fue el padre de Jaad. Jaad fue el padre de Amuai y Laad. Estas fueron familiares de los zoratitas. Los descendientes de Etam fueron Jezreel, Isma, Iddas, una hermana llamada Aser Leompori. Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Estos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata y el antepasado de Belén. Asur, el padre de Tecoa, tuvo dos esposas, llamadas Ela y Nahara. Nahara dio a luz a Asur, Efer, Temení y Astarí. Ela dio a luz a Seret, Izar y Enán, y Cos, quien fue antepasado de Anud de Zobadea, y de todas las familias de Arnael, hijo de Harún. Había su nombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo: «Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que hagas, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor». Y Dios le concedió lo que pidió. Kelud, hermano de Sua, fue el padre de Meir, y Meir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet Rafa, Peneas y Teína. Teína fue el padre de Ir Anas. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Cenas fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Atad y Metoani. Metonobati fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, el fundador del Valle de los Artesanos, así llamado porque eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefona, fueron Iru, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Genalel fueron Sif, Sifa, Tirias y Azarrael. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Merek, Efer y Jalón. Una de las esposas de Merek fue madre de Miriam. Sami es Isla, el padre de Estemoa. Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jered, el padre de Gedor, Eber, el padre de Jocó, y Jetuel, el padre de Sanoa. Merek también se casó con Bitia, una hija del faraón, quien les dio hijos. La esposa de Oidías era hermana de Naam. Uno de sus hijos fue el padre de Keila y Garmita, y otro fue el padre de Estemoa el Macateo. Los hijos de Simón fueron Amram, Rina, Ben Hanan y Tilón. Los descendientes de Isi fueron Soed y Ben Soed. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron el padre de Leca, Laada, el padre de Maresa, las familiares de las trabajadoras de lino en Bex Asbea. Joacín, los hombres de Joseba, y Joas y Sara, quienes gobernaron Moab y Jasubi Helem. Todos estos hombres provienen de los registros antiguos. Eran los alfareros que vinieron en Netaim y Gedera y trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Jarib y Zoar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salum, Mixam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Amuel, Zacur y Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familias numerosas, de modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Vivieron en Bersá, Molaba, Azar Suar, Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Orma, Ciclab, Ben Marcoat, Azar, Sumin, Bet, Birán y Saraín. Estas ciudades estuvieron bajo el control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vinieron en Etam, Air, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades, y las aldeas vecinas llegar a Balad. Este era el territorio que les correspondía, y estos hombres aparecen en sus registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaban Mesobat, Jalmec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Ehú, hijo de Josbías,
hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioaní, Jaacoa, Jaoía, Asaías, Ediel, Jesimiel, Benaía y Isa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaía, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los hombres que algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón, sus familiares crecieron en número, y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de pastura para sus rebaños. Allí encontraron buenos pastizales y una tierra tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Can antes vivían en esta región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, estos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo las casas de los descendientes de Can y de los neunitas. Hoy día no queda ni rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían allí y se apoderaron de la tierra porque querían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de estos invasores de la tribu de Simeón fueron al monte Seir, dirigidos por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven allí desde entonces. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos permites escudriñar las Escrituras y conocer un poco de ellas, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo, por cada una de las personas que están escuchando este estudio de la palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites por medio de ella tener la vida, así como lo dices en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Señor, gracias por este tiempo. Dios los bendiga y volveremos en otra ocasión. Chao. Te invito a leer la Biblia en un año.